¿Cómo identificar la iglesia de Cristo? Vamos a continuar, entiende, con este estudio, y entonces vamos a ver muchas cosas que, entiende, tal vez muchos, entiende, de nuestros amigos no saben, no están viendo. Todos aquellos que pertenezcan, entiende, a alguna denominación, estudien bien su palabra, su Biblia, y averigüen, entiende, cuál es la iglesia verdadera. Entonces hemos estado viendo a través de estos medios, entiende, tan importantes para darse uno cuenta, entiende, de muchas cosas cuando, entiende, uno no sabe la verdad. Pero cuando uno sabe la verdad y luego ve todo, entiende, esta confusión religiosa que hay en el mundo, entonces empieza uno pues a ver cómo puede, entiende, decir lo que uno ha aprendido de esta verdad. Entonces ese es mi deseo, entiende, de impartir esta enseñanza a través de los años, y que mi deseo es que Dios nos dé a todos entendimiento para que si están, entiende, en algún un grupo, entiende, religioso y no está, entiende, a gusto, pues entiende, y empiece a investigar, ponga a la luz de la Biblia las cosas que, entiende, están practicando, y si entienden una por una, si no está de acuerdo a lo que está ahí escrito, pues entiende, empiece a buscar la verdad, porque la iglesia verdadera de Cristo, entiende, existe hoy en día. Solamente entiende que la confusión que hay es porque todos están proclamando iglesias de Cristo, todos se dicen, entiende, iglesias de Cristo, y todos están citando la Biblia, y todos están, entiende, diciendo, entiende, que esa es la iglesia verdadera. Aún, entiende, cuando usted esté oyendo, entiende, a alguien y esté leyendo, entiende, dónde se estableció la iglesia verdadera, entonces tiene que poner mucho cuidado, porque no porque alguien, entiende, diga pues sí, en Jerusalén se estableció, ahí en Hechos tenemos la historia, ni siquiera aún, entiende, aunque sea la verdad esta, pero hay que tener cuidado cómo lo oímos. No solamente, entiende, esto identificará a la iglesia, sino que hay que dar, entiende, más pasos para seguir investigándola. Aunque, entiende, muchos están poniendo sus nombres, rótulos ahí en frente de sus casas de oraciones, de sus templos, y otros, entiende, aún, entiende, con estos templos impresionantes, para que, entiende, impresionar a la gente y decir, pues mi iglesia, entiende, es grandísima y es antigua, porque vemos las grandes catedrales, entiende, en Europa, aquí en México, en todo el mundo. Entonces esto no es lo que define, entiende, la iglesia verdadera o la verdad. Tenemos que, entiende, identificarla por medio del Nuevo Testamento, por medio de la doctrina, entiende, de los apóstoles. Así es que, entiende, no es por eso que nosotros, entiende, estamos identificándola, entiende, porque vemos o ponemos un rótulo ahí, sino es por su doctrina, es por su práctica, entiende, que se hacen, entiende, dentro de estos grupos, de estas congregaciones. Así es como nosotros la identificamos. Usted puede hacerlo, entiende, de la misma forma con el Nuevo Testamento, entiende, cómo lo hacía la iglesia de Cristo para adorar, entiende, a Cristo. Entiende, ¿cuál, entiende, es ese sistema? ¿Qué sistema se usa? Porque no se puede decir, entiende, o no se puede, entiende, practicar algo tan importante que se trata de vida o muerte espiritual, sino, entiende, sino saber exactamente que eso es lo que el Señor ha mandado. Pero tenemos, entiende, este patrón divino,
Tenemos, entiende, este patrón que muchos, entiende, dirigentes no creen en ellos, muchos, algunos sí, pero otros, entiende, lo hacen para un lado, porque, entiende, este es el patrón que nos rige, que nos dice, esta es la regla de fe práctica, la que nos mide, la que nos dice, entiende, si estamos correctos o no estamos, por medio, entiende, de la práctica de los apóstoles. Toda, entiende, un grupo religioso y iglesias, entiende, grandes que hay, si no está regida por la enseñanza de los apóstoles, no puede ser esa la iglesia de Cristo. Por lógica, entiende, entonces tendremos que descartarla. Por ejemplo, si dicen, entiende, que se estableció en Jerusalén el día Pentecostés, Hechos 2, es cierto, es correcto. La iglesia de Cristo se estableció en Jerusalén. Ahí la tenemos la historia, y también estaba profetizada allá en Isaías capítulo 2, en el los versículos que siguen, entiende. O sea, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, Dios la planeó desde antes de la fundación del mundo. Entonces es muy importante, entiende, la iglesia. Aunque muchos, entiende, pastores y dirigentes no creen que sea tan importante, pues es importantísima para Cristo, porque Pablo dice, entiende, ahí en Hechos capítulo 20, 28 en adelante, entiende que Cristo murió por la iglesia. Entonces es importantísimo, entiende, que nosotros entendamos esto. Pero los hombres están diciendo, entiende, todo esto. Nomás tenemos que tener cuidado con lo que oímos y lo que practicamos, para no, entiende, estar en un error. Porque un error, entiende, que no se cree, pero cuando lo oímos mucho y lo practicamos, entonces lo creemos. Así está, entiende, el mundo religioso. Pero no es que, entiende, sea verdad lo que se está practicando. Para estar nosotros seguros tenemos que ver ahí. Tenemos que ver ahí en la doctrina de los apóstoles. Miren, lean conmigo, ahí se los voy a decir, lean, entiende, ahí en Hechos 2:43. Si ustedes leen ahí, Hechos 2:43, dice, entiende, que perseveraban los discípulos, o sea, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda verdad, para que ellos escribieran e hicieran. Primeramente hicieran, así literalmente lo hacían. ¿Entiende? Porque no empezaron en el día de Pentecostés, cuando la iglesia se establece, no empezaron a escribir luego. No, esto tenía, por ejemplo, fueron cerca como 3,000, y luego después como 4,000, y así fue creciendo la iglesia. Y entonces pues fue empezando a crecer y a haber problemas. Tenemos un problema grave ahí, entiende, en Hechos 4, entiende, con esto de la benevolencia, de lo que había ahí, y alguien, entiende, estuvo sustrayendo de la que ya tenía planeado dar. Entonces hubo estos castigos, entiende, muy terribles de esta pareja, y entonces pues todo esto se empezó a escribir, pero no al momento de lo que pasaban, entiende, las cosas, los problemas. Esto se escribe, por ejemplo, Hechos, entiende, se escribe ya, entiende, cuando la iglesia ya tiene tiempo de establecida. Si se estableció en el año 33, entonces se escribe como, yo creo, en el 60 y tantos Hechos. El escritor de Lucas lo dice. Ahí ustedes pueden ver, entienden, hay unas Biblias que tienen más o menos, entiende, las fechas en que fueron escritas. No exactamente, pero entiende, uno puede investigar. Si le interesa esto, pues puede haber otras historias seculares en las cuales se puede informar, entiende, por medio de estos emperadores romanos que había, los años, entienden, que ellos reinaron, y todo esto pues es verdad, entiende, pero esto muchas veces la Biblia no lo menciona, porque no es el propósito
de decir, entiende, los nombres. A veces Lucas entiende que es el que nos da un poco más de información, entonces uno puede saber y investigar cuándo fueron esos años. Entonces no empieza luego, entiende, los apóstoles escribiendo, sino que empiezan enseñando, entiende, con la autoridad que tenían de Cristo y el Espíritu Santo que los guiaba. Y entonces era importantísimo escucharlos y hacer lo que, entiende, los apóstoles decían. Por eso dice allí, Hechos 2:43, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque esa era la voluntad, entiende, de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, lo que iban a hacer. Todo lo que está ahí que hacían, eso le agradaba a Dios, le agradaba a Cristo y al Espíritu Santo. Si nosotros hacemos exactamente lo que ellos hacían, entonces le va a agradar también ahorita, porque Cristo va a venir por su iglesia. Y él mismo dijo en Mateo 28 que enseñándoles estas cosas hasta que yo venga. O sea, todas las cosas, no solamente la evangelización de cómo se hacían cristianos, sino, entiende, todo el consejo de Dios hay que aprenderlo, la disciplina y muchas cosas que hay, entiende, dentro en el gobierno de la iglesia de Cristo, así como lo hubo en el primer siglo exactamente. Entonces cuando nosotros hacemos exactamente así como está, entiende, en el Nuevo Testamento, como lo practicaban, entonces nosotros tenemos ahorita la iglesia de Cristo. Y así a través de todos los siglos, una vez que los apóstoles se mueren ahí como en el siglo primero, en el año 96, que fue Juan el primer apóstol, el último apóstol, entonces se terminó la revelación por el Espíritu Santo y se terminaron los apóstoles, se murieron y ya no más, entiende, revelación, ya no más nada que nosotros necesitamos que le estemos pidiendo para que algo nos revele. Ya no va a haber, entiende, de esa forma revelaciones directas, entiende, así como fue en el primer siglo, con ese propósito de que la iglesia estaba en su infancia, entonces necesitaba todos estos medios sobrenaturales para que la verdad se escribiera, entiende, y estas palabras dichas por los apóstoles, la imposición de manos y todo esto, entiende, que los hombres recibían, era importante. Todo esto terminó, dice Pablo ahí, lo que leíamos en 1 Corintios 13, todo, entiende, era transitorio. Todo esto, una vez que el Nuevo Testamento se escribe, se queda, entiende, escrito, se terminó, entiende, toda esta forma de sistema, entiende, de cómo el Espíritu Santo obraba en las personas con los dones, al hablar lenguas y todo esto. Ok, todo esto no tenemos que hacer para servir al Señor. No tenemos que hablar lenguas, entiende, para recibir el Espíritu Santo. No, lo que tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo es obedecer lo que el Espíritu Santo dice por medio de sus escritos, porque el Espíritu Santo fue el que dictó el Nuevo Testamento. Entonces no podemos, entiende, nosotros divorciarnos, entiende, de ahí, de esas enseñanzas, y decir, entiende, contradicciones y teologías y muchas cosas que los hombres se inventan. No podemos hacerlo de esa forma, porque todo eso aún está condenado. Ya está todo, entiende, escrito. Ya no necesitamos nosotros esa forma de revelaciones. La única forma que podemos nosotros ser, entiende, recibir el Espíritu Santo así, es, entiende, por medio de su obediencia. Nosotros podemos ser inspirados obedeciendo lo que el Nuevo Testamento, escrito por el Espíritu Santo, dictó. Entonces, de esa forma, pero no pedirle que nos revele algo que ya no puede ser, porque lo tenemos en el Nuevo Testamento, ya está todo. Eso le podían pedir, entiende, los apóstoles, los cristianos del primer siglo. Por ejemplo, ahí en Corinto, estos hermanos que, entiende, empezaron con estos dones milagrosos, ahí en Hechos, en 1 Corintios 12 usted puede ver, entiende, toda esta clase de dones milagrosos que había, de revelaciones directas y lenguas y todo, intérpretes de lengua y muchas cosas, entiende, que estaba
que era necesario para la iglesia infantil que estaba en ese momento ahí, por ejemplo en Corinto. Y ya cuando esto se está revelando todo, entonces se empiezan a terminar todo eso, porque ya en primera de Pedro, todo segundo, todo para allá, ya no vemos, entiende, todo este movimiento de lenguas y cosas, solamente entiende advertencias y disciplina y todo esto por los apóstoles, porque entiende, esto estaba terminándose ya en Apocalipsis, pues ya entiende, ahí ya no se habla ya de todo esto así como en 1 Corintios. Bueno, entonces ese fue el propósito, entiende, de que estos dones espirituales se impartieran a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Entonces una vez ellos mueren, y entonces ya no tenemos más necesidad de andar a ciegas, de practicar cosas que ya están condenadas ahí. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice: en esto no os alabo, hermanos. O sea, hablando de la cena del Señor, ya está especificado cómo y qué día, entiende, tenemos que reunirnos para participar de la cena del Señor y qué hacer. No es para hacer fiestas o comidas y todo esto. Esto ya lo condenó el apóstol Pablo, y ya dijo que no tenéis casa donde comer y hacer todo esto que hacen ahora los hombres. O sea que están haciendo cosas, entiende, prácticas que ya el Espíritu Santo dijo: no más, esto no os alabo. Entonces, y así sucesivamente podemos, entiende, cada una de las cosas que practiquemos para, entiende, el servicio del Señor, tenemos que analizarlo, tenemos todo, entiende, hay que ponerle mucha atención, porque todo lo que esté especificado, como la cena del Señor, reunirnos el primer día de la semana, hay que reunirnos. Si nos reunimos otro día, ya no estamos obedeciendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que dijo eso, fue el que puso los días, entiende, y todo, entiende, lo que esté escrito ahí, que practicaron los apóstoles, así tenemos que hacerlo. Tenemos que tener pastores en cada congregación, así como el Espíritu Santo dijo. No tiene que haber, entiende, cosas, entiende, diferentes a las que el Espíritu Santo dijo, para poder agradar al Señor, porque esto lo podemos hacer. Podemos ofrendar cada primer día de la semana. 1 Corintios 16:2, ahí no menciona diezmos, no hay diezmos. El sistema, entiende, en que estaba el pueblo judío, se terminó el sistema. Allá, entiende, un sistema judaico, eso terminó en la cruz de Cristo, Colosenses 2:14, y ahí habla, entiende, en todos los libros ya no se practicaron, entiende, más los diezmos. Solamente se reunía, entiende, los discípulos. La ofrenda era solamente para la iglesia, no era para los amigos, no había propagandas de evangelización y recaudar fondos y todo esto, no había. Por ejemplo, si eso le agradaba al Espíritu Santo, entonces si lo hacemos exactamente así, eso también le agradará a Dios ahora en este siglo 20-21. Así es que si nosotros practicamos eso, podemos identificar, entiende, la iglesia. Si hay otras prácticas, entiende, por ejemplo, como la música instrumental dentro de la iglesia, esto no está en la doctrina de los apóstoles. No hay, nadie puede decir 27 libros que tenemos ahí es porque decir que porque los apóstoles no practicaron. No hay música instrumental cristiana, no existe, no hay. Eso se la inventaron, entiende, el hombre allá, entiende, hace muchos siglos en Inglaterra, la iglesia popular, entiende, metió un órgano allá y hubo hasta divisiones, porque muchos de los que ya sabían que, entiende, en la iglesia del Señor nunca se practicó la música instrumental, entonces siempre habrá divisiones. Pero ya estaba, entiende, esta iglesia ya salida del patrón divino. Ya no puede ser la iglesia de Cristo con muchas prácticas y enseñanzas y muchas tradiciones, entiende, que ellos metieron. Entonces no puede, entiende, ser la iglesia de Cristo. Y así sucesivamente, entiende, cada iglesia que no esté aprobada en el Nuevo Testamento
no es la iglesia de Cristo. La iglesia verdadera es la que identifica por medio de sus enseñanzas, de sus prácticas, de su sistema, entiende, espiritual, como entiende el Señor quiere que le adoremos. El primer semana ofrendar cada uno lo que por la bondad de Dios pudiere. 1 Corintios 16:2. Y ahí no es para los amigos, o sea, ahí no es, entiende que tenemos que pedir fondos para que la obra del Señor crezca. Hay muchos argumentos, son argumentos humanos, son muchas cosas que el hombre quiere, según él, ayudarle al Espíritu Santo, cosas que no están en el Nuevo Testamento. Ellos hablan, por ejemplo, de los instrumentos, dicen que es una ayuda al canto. Entonces quieren saber más que el Espíritu Santo, que porque no le puso ahí, entiende, así como allá en el Salmo 150 en el Antiguo Testamento, que entonces si a Dios le gustaba, ahora le tiene que gustar. O sea, cosas, entiende, absurdas que el hombre pone en su mente y luego la gente las practica. O sea, practica cosas tradicionales. Añadirle, entiende, cosas y todo eso ya está condenado, no tenemos que hacerlo, solamente hacerlo así. No es, entiende, que estamos en contra, solamente estaremos en contra cuando practicamos algo que esté, entiende, diferente a las prácticas apostólicas. Ahí en 1 de Juan, el versículo 9 dice: si alguno se extravía, ya hemos leído todo esto, si alguno se extravía, o sea, se pierde, o está en la doctrina y sale, ya se extravió, ya no va a practicar, entiende, cosas, entiende, que diga, pues estas son buenas, practicará cosas que están escritas, pero entiende, ya de ahí una falla que dé, entonces de ahí continúa las prácticas. Así lo hizo, entiende, la Iglesia Popular, se desvió, entiende, con esta confusión que hubo ahí de este hombre que dice que se le apareció Cristo y luego creyó porque perseguía, entiende, a los cristianos y todo. Entonces ahí hay una confusión y un juego, entiende, de historia ahí para que, entiende, continúe todo esto de tradiciones. Pero los discípulos siguieron, entiende, a través de los siglos, y morían, los quemaban y eran echados a las fieras y todo esto, pero entiende, ellos creían firmemente hasta la muerte lo que los apóstoles dejaron escritos. Eso dijo Pablo ahí en Hechos 20, 28 hasta el 30. Dice: ustedes ya no verán más mi rostro, les dijo a los efesios. Entonces muchos se sintieron por eso, porque ya no lo iban a ver a él, pero lo que los va a sobreedificar, dice, es la palabra del Señor. Entonces, cuando ellos mueren, todo, entiende, los cristianos que querían salvarse y no importaba, entiende, lo que a alguien impusiera, si violaban, entiende, estos mandamientos, ellos lo hacían. O sea, muchas personas decían: ya no prediquen más en ese nombre, ya no. Entonces hubo persecuciones, primeramente, entiende, por los judíos, y luego estos se unieron a los romanos, y luego vino la romana pagana y todo esto, entiende, y esos emperadores, Domiciano en el año 96 y todo esto, Nerón y todo esto, muchos desastres, entiende, que hicieron con los cristianos, pero ellos permanecieron fieles, entiende, hasta que el Señor se los llevó. Pero entiende, ellos tenían esta convicción como debemos de tenerla nosotros a hoy. Solamente lo que nos va a sobreedificar y mantener sobre tanta división, entiende, sectaria y religiosa, lo que nos va a sostener es la palabra del Señor. Solamente tenemos que apelar solamente allí. Si hay una práctica, entiende, en la adoración al Señor, tenemos que desecharla cuando sea contraria. ¿Entiende? Por ejemplo, si ahí dice el primer día de la semana se reunían los discípulos, el domingo, para partir el pan. Ok, si lo hacemos el jueves, ahí dice que es el domingo, el primer día de la semana. Cada semana tiene un primer día. Ok, entonces si lo hacemos el jueves, si lo hacemos cada mes o cada año, ya no están practicando. En todo el mundo denominacional están practicando cosas que no existen en el Nuevo Testamento. Ustedes pongan la prueba, ahí dice Efesios, lea 2, el 20.
Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Porque toda doctrina que no esté, entiende, fundamentada, entiende, en esta doctrina de los apóstoles, no es la iglesia, dijo el apóstol Juan. No lo recibáis. Si alguno se desvía y no trae esta doctrina, no lo recibáis. Segunda de Juan 9. Entonces han salido por el mundo. ¿Cómo, entiende, podemos identificar esto? Porque ahí dice Gálatas 1:6, el 7, el 8 y el 9. Dice, estoy maravillado, dijo Pablo, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, escuchando, entiende, otro evangelio. No es que haya, dice Pablo, otro evangelio, sino que hay muchos que lo pervierten. Dice, pero si aún nosotros, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo predicare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Entonces, allá en 2 Corintios 11:4 dice, otro Cristo. O sea que han salido, ahorita hasta este momento es un desastre. Tiene que poner mucha atención y vamos a continuar, entiende, con esto, poniendo a la luz de la Biblia la verdadera iglesia, la verdadera doctrina de Cristo. Que Dios la bendiga, es mi deseo.